Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la arquitectura de las estrellas y hoy estoy súper contenta, realmente estoy yo creo que hasta casi emocionada de la felicidad porque tengo aquí a una persona que yo quiero mucho, a un amigo muy especial que es Herminio Vázquez y hoy venimos a hablar de un tema muy interesante que es el tema del sostén energéticos. Eh, y yo quiero, básicamente lo estaba hablando con él antes de empezar a grabar, que siempre con mis invitados hablamos un poquito antes, de cómo explicarle quizás a personas que no están familiarizadas con el término sostén energético en qué consiste. Primero que nada, bienvenido, Herminio, que no te he dejado ni hablar. Bienvenido hasta tu casa. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Lo primero agradecerte porque yo creo que hace mucho no hacíamos nada juntos, así tipo un podcast, Hace mucho. y para mí es un gustazo poder compartir contigo con la afinidad que tenemos y bueno, los años que nos unen. Y los años que nos conocemos, sí. Sí, mil gracias, Luisa, lo primero. Lo segundo, respondiendo un poco a la pregunta del concepto de sostén, en este caso sostén energético, que es un poco a lo que me he especializado sobre todo estos últimos meses. Y quizás estaría bien como distinguir un poco entre el sostén normal que entendemos todos, que es el Sí. sostén del día a día, que este quizás, como nos es mucho más familiar, el concepto de sostener realidades, cuando alguien nos habla y desborda emocionalmente, pues entendemos que podemos estar ahí desde una escucha activa y sostener eso que está sucediendo, aunque seamos inconscientes, Mm. o sostener físicamente un boli. Sí, me encanta que toquemos este tema y que lo expliquemos, sí. Claro, porque esto es lo que todos conocemos, el concepto de sostener. Es algo que está externo y yo soy capaz de, o físicamente entre mis manos, o incluso a nivel energético, como dar, bueno, energético no, emocional, como dar un abrazo de contención y sostén Mm. eh, al otro en un momento en el que lo necesita. Claro, el problema, entre comillas, es que normalmente el desde dónde lo hacemos quizás no es tan amoroso como creemos. Sí o sí, todos tenemos la capacidad, sí o sí, desde que nacemos, de sostener al otro, porque está implícito en el concepto de ser humano. Mm. Por tanto, todos inconscientemente sostenemos y lo hacemos desde el amor. Lo que pasa es que a veces en este sostener desde el amor, en lo físico o en lo emocional, se mezclan aquí nuestras heridas, heridas del alma, como por ejemplo el abandono, el rechazo, infinitas cosas que podamos estar viviendo. Entonces, el desde dónde queremos sostener al otro muchas veces es para ser visto, para ser aceptado, para ser incluido, para ser amado, y por tanto aquí se genera caos. Y aquí es donde entra el sostén energético, que es la parte invisible de vincularme con el otro y conmigo mismo. Y de hecho la formación que tú hiciste de facilitadores en sostén energético, justamente una de las primeras premisas es cómo me sostengo a mí misma. Es Mm. decir, si no me puedo vincular y habitarme en mí, ¿cómo voy a poder sostener lo que al otro le está sucediendo y que eso genere orden? Que es una de las palabras claves también de generar orden o generar caos. Y para no extenderme mucho, quizás sostener desde lo energético es la capacidad que cada una tenemos de habitarnos, habitarnos en presencia, y que esa presencia genere un movimiento donde la luz, por llamarlo de alguna forma, origen desde la fuente, es capaz de atravesarme y desde ahí yo soy capaz de generar movimientos de orden a través de los campos energéticos que se producen en los vínculos, a través de infinitas proyecciones que podemos generar en el vínculo. Cuando, por ejemplo, estoy llevando un grupo, Mm. eh, se entiende que el facilitador es el que sostiene o enraiza para que cada uno pueda generar un movimiento de sanación, pero claro, si yo creo que el otro no es capaz de
autosostenerse o de generar poder personal y que soy yo, sí o sí, el que tengo que ayudar al otro, todo ese movimiento va a generar caos, aunque aparentemente pueda parecer que hay sanación en el proceso. Y yo como terapeuta seguramente voy a acabar drenado emocionalmente, agotado físicamente, incluso con hambre, que a veces, no sé si recuerdas algún momento donde haya sido una formación y sales con hambre. Sí. Pues justamente hay caos en lo que se está produciendo en ese movimiento. Yo lo quiero traer esto al terreno, a mi terreno. Vamos. Te traigo aquí a mi espacio, lo voy a traer a mi terreno. Y mi terreno son las sesiones astrológicas uno a uno o las sesiones de mentoría grupales con astrólogos. Entonces, cuando nosotros estamos en una sesión uno a uno, también hay un trabajo de sostén energético, porque quizás las personas que no han escuchado nunca hablar de esto, y puede haber gente que no lo haya escuchado, de repente dice, pero bueno, ¿y esto qué, de qué me están hablando, no? O sea, entonces, ¿qué ocurre allí? O sea, o cómo nosotros como astrólogos, como terapeutas, tenemos que trabajar en nosotros para poder sostener de una manera como más ecuánime, más equilibrada, drenarnos menos, porque seguramente más de una persona se va a sentir reflejada con esto. Uno hace una sesión y termina la sesión como fortalecido, rejuvenecido, energetizado, feliz, o haces una sesión y terminas agotado, reventado, que te tienes que tirar en el sofá a comerte un plátano porque, o sea, estás sin energía. Entonces, ahí hay dos realidades muy diferentes, y eso va a venir de uno como sostenedor, de alguna forma. Entonces, lo que quiero como que pongas aquí, sobre todo para la gente que no te conoce o no está familiarizada con esto, es cómo, por ejemplo, una persona que trabaja solo con uno, o sea, sesiones individuales, se puede beneficiar de aprender a sostener a nivel energético. Vale. Aquí quizás lo importante, que suele generar también confusión, y aplicado ahora en el campo de la astrología y el astrólogo en una consulta, es que hay una parte donde vosotros, aparte de entregar información mediante vuestras herramientas, también estáis actuando de canal. Totalmente. Y en ese canal, seáis conscientes o no, hay información que va más allá de la herramienta y que entra a través de vosotros y es traducida a través de vosotros. Claro, en esta traducción, si interviene parte de mi ego personaje con sus heridas, con sus emociones, con lo que proyecto sobre el otro, Mm, este movimiento de entrega de información, que al final es sanación para el cliente, puede ser un movimiento que genera caos. Y para mí lo importante en este movimiento es simplificar mucho en si mi presencia y lo que entrego a nivel individual genera orden, por tanto es la luz atravesando y tal cual sin filtros llegando al otro, o mi movimiento es filtrado a través de mi ego personaje y por tanto genera inconscientemente o conscientemente caos en el otro. Entonces no ordena, sino realmente genera una serie de consecuencias, aun cuando la intención sea súper, sea una intención buena por parte del astrólogo en querer ayudar al otro, pero justamente aquí es donde han de caer como todas estas máscaras del terapeuta, sea el que sea, en mm, creer que realmente podemos ayudar al otro o podemos dar información que ya no contenga o que depende de nosotros el que el otro pueda salvarse o no. Por tanto, resumiendo, una vez entiendo este concepto de canal donde la información me atraviesa y yo traduzco, hay una segunda parte que es entender que si yo soy capaz de sostenerme, y sostenerme es mi capacidad de habitar mi cuerpo físico, habitar mi energía, y mm. aquí hay tres conceptos que hablábamos en el curso que seguro que recuerdas, y, y luego me gustaría preguntarte a ti cómo lo has vivido, porque al final Eh, son cosas muy sencillas, o sea, no es nada que no, pero ponemos orden en lo sencillo. Y tres aspectos importantes de ese sostén. Uno es el eje vertical.
Y el eje vertical para mí es el concepto de identidad. Si tengo claro de habitar mi identidad. Y energéticamente nosotros lo visualizamos desde la columna vertebral, entendida como el eje de mi reino. Y ahí hay un montón de conceptos que se ven y se integran, pero es entender mi verticalidad interna, que es la identidad real de quién soy, no lo que creo que soy. Cuando Mm. habito esa identidad, surgen otros conceptos, como por ejemplo el tubo de luz, el famoso tubo de luz, eh, pero de una perspectiva diferente, el tubo de luz entendido como la energía que soy, no aquella que siempre proyecto hacia afuera o que mi ego personaje intenta ser, sino hacemos ahí un ejercicio en el curso de hallar mi tubo de verdad desde el origen, que es complicado de explicar ahora, pero bueno, sería como generar presencia desde lo energético. Y otro de los aspectos que quizás es un poco raro es jugar con la geometría y entender que todos... He de decir que Herminio, como yo, es arquitecto. Entonces, claro, para nosotros, y realmente todo es geometría. Mm. Cuando vemos una carta, los aspectos, todo es geometría. Perdón que te interrumpí. No, Sí, no, no, es que es inevitable. O es sea, inevitable, que rechacemos esta parte de la geometría acaba llegando siempre por y donde tú la mires, que sí. nada tiene que ver, acaba llegando la geometría. Sí. Es un tema quizás complejo, pero resumiendo es descubrir que todos energéticamente tenemos una geometría perfecta que nos define. Sería un poco como lo del tubo origen, Mm, pero es una geometría que nos define solo a nosotros y únicamente a nosotros. Y cuando decidimos habitarla y reconocerla, eso hace que mi ego personaje de alguna forma tienda a dar un paso hacia atrás, que es una forma de trascendencia del ego. No lo elimino, no lo rechazo, simplemente echa un paso atrás y permite que el ser, a través de la geometría, la conciencia real de quién soy, pueda dirigir eso que está sucediendo, esa vinculación, esa sesión, bueno, lo que esté sucediendo. mm. Un poco lo que yo llamaba, luego si quieres hablamos del punto operante, que tanto revuelo generaba por ser un concepto tan quizás no conocido, el punto operante, que es desde dónde me vinculo, desde dónde actúo. Claro, ¿desde dónde hago las cosas realmente? Correcto. Desde la herida, desde la necesidad de aprobación, desde el yo te voy a ayudar, pero ten conciencia que te estoy ayudando yo, no lo estás haciendo tú. Eh, sí. Y claro, en sesiones y sobre todo bueno, no sé si en astrología, pero en general en sesiones hay una tendencia de proyectar nuestro proceso evolutivo y espiritual a través de lo que entregamos a los demás. Y sí es cierto que los clientes son espejo de nuestros propios patrones de información a trascender, pero hay un punto en el que nos hemos de convertir en un canal súper neutro donde solo observamos, no juzgamos y entregamos la información sin ningún tipo de filtro. Entonces, un poco el curso está orientado a eso. Yo tengo que decir, yo he hecho muchas formaciones con Herminio. Yo creo que todas las formaciones que él va sacando yo las voy haciendo porque me encanta lo que comparte, pero para mí esta formación de sostenedores a nivel energético ha sido la que más me ha impactado y yo creo que la que más me ha llegado y la que más me ha ayudado. Sobre todo justamente el tema este del punto operante, ¿no? O sea, hubo un ejercicio que hicimos en la última sesión y el niño va y pregunta, o sea, yo aquí estoy compartiendo esto que es medio personal, pero bueno, para eso estamos aquí. Herminio pregunta a quién quiere hacer el ejercicio y yo por dentro me moría de ganas de hacer el ejercicio, me moría de ganas de hacer el ejercicio, pero era una parte de mí que se moría de miedo de hacer el ejercicio. Y yo decía y yo veía que nadie salía, ¿no? Yo decía, pues venga, valiente, sal. Y me auto propuse para hacer el ejercicio final de, bueno, el ejercicio del curso, ¿no? Y fue muy significativo para mí darme cuenta, o sea, realmente yo lo pude sentir en mi propio cuerpo. Fue una cosa, no es desde la mente, no es, o sea, mi mente podría decir una cosa, pero yo era como que yo sabía, yo sentía desde dónde lo estaba haciendo. Y se notó la diferencia. Y las chicas, las compañeras lo notaron también. Y tengo que decir también,
juro por mis hijos y mi gata que yo no tengo comisión, por esto, pero yo he notado una diferencia muy potente en cómo yo trabajo ahora, no solamente con clientes uno a uno, sino que cómo trabajo con respecto a los grupos. Eh, con una visión muy distinta, porque es más desde la neutralidad y no desde ni desde el querer maternar, ni desde el ego, que seguramente que hay, ¿no? Una parte, porque somos humanos, o sea, no se puede apagar del todo. Pero lo he notado, he notado la diferencia, Herminio, y de verdad que te quiero dar las gracias por eso, porque para mí ha sido muy significativo. Yo justamente estaba comenzando un proceso de mentoría conmigo como mentora cuando estaba terminando la formación y, y realmente me daba miedo que no hubieran suficientes personas, que no... Y todo fue tan fluido, todo fue tan bien, todo fue tan, de verdad, tan maravilloso. Y yo me atreví a hacer estas meditaciones con ellos y traerlos a la geometría, pues para... Ellos saben, y ellos me van a escuchar y van a saber a lo que yo me estoy refiriendo. Sí, 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 sí. Qué bueno. Entonces, ¿qué Sí que, necesita una persona para poder soltar esos patrones limitantes, soltar esa parte como del ego, soltar esa parte de la herida y realmente sostener desde un lugar más, no más amoroso, porque en la otra parte es lo que tú dices, hay amor también, pero más neutral y más equilibrado para sobre todo no agotar su energía propia también, porque sobre todo cuando son grupos mm, se drena la energía si tú, según en qué lugar te estés proyectando. mm, sí, aquí hay varias cosas y una es que mencionabas también de esto de, bueno, no todo es perfecto, es decir, se intenta desde el neutro, pero aún así pueden suceder cosas. Y Mm, justamente el proceso es este, es que yo entienda cuál es el movimiento, cuál es la estructura que se genera, desde dónde puedo ubicarme y luego es posible que pues, no sea perfecto, pero conozco cuál es el camino y la estructura. Y entonces el objetivo, para mí esto es importante, no es buscar perfección, es buscar consciencia en el proceso y hacerme responsable de lo que está sucediendo. mm. Para mí es como el primer movimiento. Entonces, a partir de ahí, el cómo soltar todas estas capas del ego personaje, pues claro, al final, una de las cosas que yo he aprendido es que en realidad no hay nada que sanar, porque quizás el primer movimiento que nos aparece es la obsesión por querer ser mejores, por sanar todos aquellos patrones y heridas y emociones que están distorsionando mi capacidad de generar amor y luz en el mundo, y en realidad no hay nada que sanar, es simplemente regresar a mi hogar, el concepto de hogar. Ese concepto de hogar está dentro. Entonces, a través de Mm. la formación también buscamos aquellos puntos que ahora, bueno, quizás no entra a cuento mencionar como estas palabras que pueden complicar más, como esos lugares concretos que son el hogar interno, pero un poco es habitar ese hogar interno y ahí es donde digo que el ego personaje echa un paso atrás para que el ser, la conciencia del ser, que es la conciencia neutra, puede ubicarse en ese punto cero que yo llamo dentro del hogar. Mm. Entonces, al final no es tanto hacer, sino permitir acceder a un espacio interno donde la conciencia neutra opera y se expresa aunque yo no quiera. Y es saber el camino. Cuéntanos en tu propia experiencia cómo era antes el sostener para ti. Cómo, bueno, no cómo llegaste a esto, sino, o sea, qué señales puede tener una persona de que está sosteniendo desde un lugar que no le beneficia. Y cuando hablo de sostener me refiero, ya lo dije, ¿no? O sea, desde hacer una sesión uno a uno hasta hacer un grupal, hasta llegar a hacer una charla, todo esto, todo esto es sostén. Mm. Claro, para mí, pregunta La pregunta del millón. sí, sí, porque para mí ha sido un súper proceso porque es
simplificando, puro drama. O sea, para mí fue puro drama. Drama queen. Sí, sostener para mí era hiper complicado. Por un lado, quizás en las sesiones individuales, bueno, quizás notaba cosas, pero quizás no es tan exagerado como cuando sostienes grupos. Y claro, a veces en mi caso personal me autoengañaba diciendo, claro, es que las sesiones no son lo mío porque, bueno, es todo como muy complicado, pero luego hacía formaciones y yo recuerdo conversaciones conmigo mismo en medio de una formación diciendo, ¿quién te habrá mandado meterte en esto? Las formaciones no son para ti. Pero justamente porque mi forma de sostener ese momento era justamente sostener realmente sosteniendo el campo de los demás y sintiéndolo en mi cuerpo. Y entonces a nivel físico yo salía Y viene el fatal, cansancio, claro. pero ya no era cansancio, sino que empezaba a dolerme lo mismo que a los demás pudiera dolerle. Y yo recuerdo, y esto siempre lo pongo de ejemplo en un retiro espiritual que impartí en Montserrat, de esto ya era 5 o 6 años, se apuntaron como 30 personas. Wow. Pues imagínate sostener eso desde el cuerpo sintomatizando todo lo que los demás están moviendo. Y ya no es lo que al otro le duela, sino lo que el otro está colocando en su propio cuerpo, lo sientes tú también. Y entonces era agotamiento extremo de dolor, o sea, de realmente doler cervicales, lumbares, o sea, el cuerpo dolorido por estar conectado y enganchado a ese campo energético grupal desde una dependencia a lo que el grupo aporta energéticamente Mm, y a veces incluso por creer que cuando uno está guiando un grupo tiene un lugar en el mundo, tiene una identidad, tiene una validez que no tiene cuando no está. Entonces hay un enganche también que energéticamente pueden pasar cosas súper chulas y moverse mucha energía, pero el desde dónde se está haciendo al final es caos. Entonces, claro, yo sintomatizaba mucho físicamente. Quizás emocionalmente no tanto, pero sí que es verdad que al haber un drenaje físico, pues energético a través del físico, pues también había momentos de tener que apartarme durante mínimo 2 días y no tener ningún contacto después de haber dado un curso o un retiro, una formación. O sea que era para mí como muy doloroso sabiendo que yo venía a dar formaciones, pero todavía no encontraba el qué. Pero para mí todo cambió en cuanto me di permiso a verbalizar, y recuerdo en este retiro de 30 personas, verbalicé justamente esto que te estoy diciendo. Hay muchas formas de sostener. Yo en este momento, mi forma de sostener está siendo desde el dolor. Y no hay otra forma en este momento que sepa. Aprenderé e iré encontrando las formas de sostener desde la luz y el amor. Desde el amor sí se hacía, pero no desde este dolor que estoy sintiendo. Y lo verbalicé y para mí fue como el primer mm. a hacer un cambio real a encontrar otras formas de sostener. Entonces, el dolor físico puede ser una señal. Su- El agotamiento puede ser una señal. El enfado, incluso, creo que puede ser otra señal. ¿Qué otras señales podríamos tener? Claro, a nivel emocional, enfado suele ser una, pero la tristeza suele ser otra, como, Mm, como una sensación de depresión, mini depresión, porque entras en una especie de vacío donde te sientes desorientado, donde incluso dudas de tu propia identidad y de tu mm, propósito. Entras en un vacío que no es vacío fértil, es un vacío drenante y caótico. Entonces ahí normalmente se asocia más a tristeza y depresión, pero puede ser también un enfado por no haber entendido los límites entre tú y el grupo y mm. por lo tanto es un enfado con uno mismo por haber permitido que eso sucediera de alguna forma. ¿Y cuáles son como los síntomas de que los estamos haciendo desde la neutralidad, desde un lugar diferente? O sea, porque claro, contra enfado, tristeza, cansancio, dolor físico versus
versus a una sensación, y esto quizás será guay también que puedas aportar tú, porque yo creo que esto lo viviste en cuanto hicimos esta dinámica que te he propuesto. Ujú, ujú. Y justo te pregunté, ¿qué estás sintiendo? ¿Te sientes como, no recuerdo las palabras que usé, pero como muy expandida y muy Sí, sintiendo las cosas? plenitud es la palabra que busco, sí. Sí, pero claro, aquí la cosa es que cuando estás en neutro y sosteniendo desde la presencia, no es ni un polo ni otro. Ujú. Entonces, el otro a veces es como sentirte muy exaltado, exuberante, como, ¡buah! Esto está siendo muy guay, muy tal, pero eso sería el polo opuesto y tampoco es sostener. El sostener que yo entiendo, y ahora me dirás tú, yo lo siento muy desde una frialdad bien entendida, como muy Como amorosa, una calma, ¿verdad? Como, sí, es como, sí. que tampoco sientes, o sea, todo está bien, todo está sucediendo, no hay juicio en lo que está sucediendo, te sientes bien, pero un estado de quizás calma, paz, pero Paz es la palabra, paz, sí. una paz diferente, no la paz quizás como muy en el polo opuesto, pero si hubiera una palabra, quizás sí podría ser paz. Creo que en mi caso es como la que más sí, yo pondría esa, paz. O sea, no hay conflicto, no hay búsqueda, no hay necesidad de nada, no es, wow, estoy feliz, no, ni tampoco estás en el enfado, es como neutralidad. ¿Crees que, ya te hago yo la pregunta, ¿crees que es fácil sostener mucho tiempo ese estado de ser en una formación, una sesión? A ver, yo creo que hay un proceso previo para poder llegar a eso, obviamente, y eso es una de las cosas que yo aprendí contigo. Yo creo que igual es algo que lo tenemos siempre, esta capacidad, pero hay que aprender a llegar a ella. Con respecto a tiempo, yo no sé, porque yo lo más que hago en grupales son sesiones de 2 horas. Entonces, yo no he hecho, por ejemplo, un retiro de 3 días. Entonces, yo no te podría decir, mira, ya lo tengo integradísimo. No podría darte esa experiencia en mí porque no la tengo de momento. Eh, pero yo no he sentido dificultad de sostener en estas sesiones y luego a lo largo de, claro, fueron 6 meses luego, o sea, fue un grupo de formación largo. Em, sí, no te podría decir que no se puede hacer, o sea, yo creo que se puede. ¿Te puedo seguir haciendo preguntas? Sí, ya cambiamos los roles, venga. Porque siento que es muy interesante también bueno, alguien diferente a mí que haya vivido la experiencia, la esté viviendo en carne propia. Claro, para mí una de las cosas que noté mucha diferencia es incluso el tipo de alumnos o clientes y la actitud de estos alumnos y clientes. Sí, Entonces, sí, para si habías detectado qué tipo de incoherencias sucedían antes que ahora sí se han solucionado. sí, eso sí lo he detectado. Esto es algo bastante notorio también en cuanto al tipo de clientes que me ha llegado. Em, sí, es como que me llega gente más alineada conmigo, o sea, como que tengo que luchar, ya no tengo, es que no tengo que luchar, realmente no tengo que luchar o convencer a nadie, es un proceso de resonancia, nos encontramos por resonancia. Entonces eso me gusta mucho porque ya no hay lucha, sí, yo te diría eso. Entonces para mí es una de las como virtudes de haber aprendido esta forma de sostener, o realmente no esta forma, o sea, no haber aprendido realmente a sostener, porque antes es como que crees que lo estás haciendo porque es algo natural, es lo que tú dices, como que ves a alguien y le puedes dar un abrazo, pero ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde? Y a mí he de decir que esto me ha servido en todos los ámbitos, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. De repente yo puedo estar en el coche con mi familia y yo pues hago todo mis magias, mis magias internas que tengo que hacer para
funcionar desde la neutralidad y busco que cada uno esté como en su punto, ¿no? Como en su nodo. Y yo noto la diferencia. Mm. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje y por eso quería traerte, porque a mí me ha ayudado muchísimo en, en cómo llevar grupos, desde dónde llevarlos y abrirme a una capacidad que está en la promesa de mi carta. Quizás no todo el mundo tiene la misma carta, todo el mundo tiene diferentes promesas en sus cartas, pero sí, a lo mejor en tu carta está llevar grupos o dar charlas o hacer presentaciones, o eso también es sostener. Entonces, también sirve para eso. Qué bueno. Sí, además, claro, yo una de las cosas que sí notaba mucho en el cambio del tipo de clientes y de alumnos es que antes había como más dependencia a mi mensaje, a mis herramientas, a lo que yo entregaba y Mm, por tanto había menos empoderamiento en el poder personal del otro. Que es justamente una de las cosas que siento que vengo a recordar al otro, es como el poder personal de cada uno y es la responsabilidad de cada uno, más allá de lo que yo pueda decir. tal Y aquí cual. siento que ha habido un cambio de menos apego y menos dependencia a mi mensaje, a mis cursos, a mi tal, y por tanto se siente más liviano también en el campo de uno mismo, porque al final esta energía acaba estando en tu campo energético, esta dependencia de los demás hacia ti. ¿Necesita una persona conocer, por ejemplo, de geometría sagrada antes de venir? ¿Qué necesita una persona si alguien quiera, porque hemos hablado así como un poquito como dando por hecho el tema del curso, pero no lo hemos mencionado realmente? O sea, va a comenzar el niño la segunda convocatoria de esta formación. Yo estuve en la primera, a inaugurar los conejillos de Indias de la primera. Y esta segunda lo que me gusta es que va a tener una parte presencial, que las personas que estuvimos en la primera vamos a, seguramente casi todas, me imagino, excepto los que están del otro lado del charco, pero tienen más complicado, pero yo por lo menos voy a estar en la parte presencial, porque creo que es importante también hacer como esa parte como más de práctica. Entonces, háblanos del curso, las cosas como más prácticas a tierra, así en 3D. O sea, cuándo comienza, dónde es, qué necesita una persona para poder hacer esto. Vale. Eh, Empezando por la estructura como más logística, Mm, empieza el 14 de octubre, que es martes, mm, y la parte online, que es como la parte más obligatoria, la primera parte donde hay mucho contenido teórico que posteriormente se ha de, entre comillas, estudiar cada uno a su ritmo, lo ideal durante los 4 meses que dura la formación, a través de contenido que voy publicando en Notion. Y son los 3 últimos martes de cada mes, de octubre a enero. Esa es como la parte online, donde se aprende un poco todo lo que hemos hablado con Luisa, que es la parte que Luisa hizo. También de forma más comprimida, la hiciste como más intensivo de verano. Y mm. aquí yo creo que lo guay es que damos 4 meses para poder Para ir. integrar, ¿verdad? A mí me gustó el ritmo intensivo, pero sí he de reconocer que quizá yo soy un poquito como ninja con estas cosas, a lo mejor integrar no está mal. Claro, y algo que sí me di cuenta es que en vuestra formación, pasada esas, creo que fueron 2 semanas, luego durante 2 meses, todas habéis ido entrando casi cada semana a la información de Notion para ir leyendo y consultando todo Ujú, el tiempo, ver ujú. cuando alguien entra. Y entonces he visto que todas entrabais como muy a menudo. Eso significa que quizás se requería como más tiempo para seguir integrando, leyendo, porque al final toda la información teórica que os voy a entregar es más para generar una especie de nuevas conexiones neuronales, Claro, es un anclaje realmente. porque supongo que lo habrás vivido, que a lo mejor lees 2 páginas de los apuntes y al rato no sabes lo que has leído. Es no sé cómo llamarlo, y es complicado de retenerlo. A veces por nuevo, a veces porque realmente son nuevas conexiones. No porque sea rara la información, sino porque se generan nuevas conexiones.
Entonces, eso lo podemos enlazar con lo que decías de qué se necesita realmente para hacer esta formación, si hay algún requisito. Está enfocada a todo tipo de personas. Quizás la parte más grupal, que es como la segunda parte de la formación, pues quizás está enfocada para terapeutas, formadores, que como realmente hay un sentir de trabajar con grupos, pero aunque no te dediques a ello, es muy importante la parte de grupos porque la puedes aplicar en la familia, en los En la amigos, familia, sí, sí. partes. Sí que es verdad que todas las que normalmente venís a la formación habéis hecho ya cosas conmigo, habéis hecho una sesión, habéis hecho bueno, algún cursito y por tanto el lenguaje que utilizo pues quizás es más familiar para vosotras. Y en esta segunda formación, segunda edición, sí que aparte de una parte donde hay un glosario poniendo definiciones de la Glosario Herminio, castellano, castellano Herminio. como definiciones, también intento bajarlo mucho a tierra y casi explicar desde cero cosas importantes que algunas ya dais por hecho. Pero bueno, en realidad no es necesario nada porque intento adaptar mucho el lenguaje y la herramienta para que todos, aunque no hayan hecho nada conmigo, puedan realmente hacer el seguimiento. Aún así, tampoco siempre es fácil. O sea, hay alumnas que han hecho todo conmigo desde hace 8 o 10 años y hay lenguaje todavía, pero porque es algo neuronal, pues todavía como hay resistencias a integrar lo que ahí se está plasmando. Pero bueno, eso al final da igual. Si tú pudieras resumir esta formación como en una, ¿sabes? Como cuando uno se va de viaje de Booking y luego hace una reserva y se ponle el título a tu reserva, a tu review. Si tú pudieras ponerle como describir en una frase esta formación, ¿qué dirías? Vale, yo siento que esta formación es un reencuentro con uno mismo, es quizás un mapa de acceso al hogar interno, desde el cual generar presencia, desde el cual irradiar luz que ordene mis realidades y por tanto manifieste orden en mi día a día. Ahí lo dejo. Vale, me gusta, sí, tal cual, ordena, ordena. De verdad que lo recomiendo y para mí ha sido un antes y un después. O sea, no es porque sea, no es porque sea arminio, o sí, o sí, pero a mí me ha dado muchas herramientas y no es por falta de herramientas a nivel mental previamente, sino porque quizás no era mi momento antes y quizás lo fue ahora de realmente poderme dar ese permiso, ¿no? Y es lo que digo, no, no todo el mundo tiene que llevar grupos, pero sí, si por ejemplo hace sesiones uno a uno, también funciona, o sea, también eh, abre mucho como los ojos internos. Sí, y en eso hay una parte que he intentado es como dar muchos ejemplos de lo que implica, al menos en Mm. de teórica, como muchos ejemplos de lo que implica sentir como un sostén en cualquier cosa, en cualquier realidad. En lo diario, en lo profesional, es como ejemplos que ayuden a tomar conciencia de realmente lo que es sostener. Y eso yo creo que es una parte positiva también de la formación. Si alguien está, por ejemplo, en el otro lado del mundo, yo qué sé, en Argentina, en Chile, en México, o sea, ¿pueden hacer esta formación? Totalmente, porque lo importante es la parte online y sí que es verdad que a mitad de curso de, por ejemplo, son 12 sesiones online. Cuando se llevan 6 sesiones online, la persona ya puede acceder a la parte presencial, que al final no es una parte donde se aprenda nada nuevo a nivel teórico, sino que se experimentará de forma grupal lo que hemos estado viviendo. Entonces no es una parte imprescindible, es una parte que suma y añade, pero para mí la online da muchísimo ya para ir haciendo en el día a día. A mí me parece maravilloso, por ejemplo, para las personas que dan formaciones. Mm. Me parece maravilloso, o sea, porque, bueno, conscientemente ya tienes esos otros integrantes allí, ¿no?
totalmente. Sí, y quizás para mí algo que pueda ayudar a tomar conciencia o sentir de si esta formación es para ellos o no, es que la mayoría de terapeutas sí tienen una capacidad brutal de mover energía y de sentir que están pasando cosas, y hay grandes canalizadores que generan movimientos inmensos, grupales o individuales, pero luego, a nivel del día a día, quizás sienten que todo es muy diferente, que hay una dualidad entre cuando están moviendo energía y cuando Mm, están en el día a día con la familia, con los hijos, con el vecino, como que todo es diferente y todo cobra menos sentido en el día a día. Pues justamente la idea es encontrar este vínculo de unión entre el día a día y quizás esta capacidad de mover energía como propósito de vida y que todo acabe siendo lo mismo, como muy enraizado y muy aterrizado. Que esta es una de las cosas que algunas de vosotras, de las alumnas, coincidisteis, como que se sentía todo como muy aterrizado. sí. Y para mí esto era importante también, que no es tan fácil aterrizar esta información. Yo creo que cuando está bien estructurado es fácil de aterrizar. Mm. Sí. Qué maravilla, Herminio. O sea, yo de verdad me muero de la envidia de los que van a comenzar esta formación online ahora. Eh, Espero que la disfruten mucho. Yo voy a dejar los datos de contacto de Herminio para las personas que estén interesadas en saber de él y sobre todo saber de esta formación que es maravillosa para, bueno, para todo lo que es el trabajo con un otro, un uno o un de uno a varios, porque partimos de nosotros como pilares. Entonces, cuando estamos partiendo desde ese lugar, todo es distinto, Mm. todo es distinto y funciona mucho mejor. Totalmente. Ay, muchísimas gracias, Pues Herminio. a ti, Primero nada, por venir con tan poco un día tiempo para otro. prácticamente de un día para otro. Segundo, por contarnos tu experiencia, cómo lo viviste, y por tu presencia, tu energía y tu cariño siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa, por tu generosidad de abrir este espacio y tu hogar. Así que mil gracias, Luisa. No, por favor, un abrazo. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en el próximo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Chao.